se llama Cristianos Ateos. Cristianos Ateos. Quizá usted diga, se oye como contradicción. Y bueno, el eslogan de esta enseñanza es: muchos dicen conocer a Dios, pero no lo conocen de verdad. Y de eso está lleno el mundo, de gente que dice que es, pero no es, de gente que dice que conoce a Dios, pero en realidad no lo conoce. Hoy en día muchas personas se consideran cristianas porque van a una iglesia. Otros son cristianos porque sus padres les heredaron una religión, porque los bautizaron, porque hacen buenas obras, porque ayudan a otras personas, porque se portan bien, porque dan limosnas, ofrendas, y piensan que por eso son cristianos. Y hoy en esta mañana quiero hablarte de esta verdad que tiene que ver con la palabra de Dios. Nada de lo que te voy a compartir tiene que ver con mis ideas, tiene que ver con la palabra de Dios, con los fundamentos, porque dice la palabra de Dios que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará. O sea, mucha gente va a empezar a afanarse, a buscar en las cosas de este mundo, en buscar seguridad en sí mismos. Y Dios nos dice que tenemos un fundamento firme, tenemos donde tomarnos, y es la palabra y es nuestro Dios. Y lo primero que quiero decirte es, bueno, cristianos ateos es una contradicción. Usted dice, un cristiano es una cosa y un ateo es muy diferente, es todo lo contrario. Pero así es la vida de muchas personas. Muchas personas van a la iglesia, llegan aquí, se ponen su aureola, se ponen sus alitas y entran a la iglesia muy bien, salen de aquí con eso y ya nomás salen a la calle y ¡ping!, les salen los cuernitos. Y eso que aparentemente tenían aquí, esa santidad, se va. Y bueno, Tito 1:16 nos dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Y mire, esta palabra es bastante directa. Tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. ¿Cuántas veces no hemos visto a alguien que dice: yo voy a la iglesia, soy cristiano, yo tengo mi religión, y viven una manera desenfrenada, una manera que no tiene nada que ver con Dios, y dicen que van a la iglesia o que leen la Biblia? ¿Cuál es la definición de la palabra ateo? ¿Qué es un ateo? El término ateo proviene etimológicamente del latín ateus, que significa sin Dios o sin dioses. El ateísmo es el rechazo a la creencia en la existencia de uno o más dioses. Es la postura que expresa que no existe ningún Dios para ellos. Puede decirse que el ateísmo es lo contrario al teísmo, que es la doctrina de los que sostienen la existencia de una o más divinidades. Entonces, los ateos niegan la existencia de Dios, dicen: no creo en Dios, no existe Dios para ellos. Sin embargo, cuando les llega el agua hasta el cuello, voltean a ver dónde y regresan a Dios o buscan a Dios. Y bueno, el término cristiano, según la Biblia, cristiano se traduce del griego Christos, significando un seguidor de Jesús. Fue un nombre dado a los discípulos de Cristo. También se le llamaba hermanos, discípulos, se le llamaba santos, creyentes o elegidos, mientras que para los judíos eran galileos o nazarenos. Hoy en nuestros tiempos, cristiano puede ser cualquiera que cree en Cristo, puede ser católico, testigo, mormón. Hay muchas denominaciones que se dicen ser cristianos porque creen en Cristo. La cuestión no es solamente decir creo, sino aplicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y caminar en su palabra. Esa es la diferencia, ¿sí? Ahora, usted recordará que cuando Jesús vino a esta tierra, Él venía con una misión, una encomienda. ¿Y qué era? Mostrarnos al Padre, regresarnos nuevamente al Padre a través de un sacrificio que Él tenía que hacer, pagar un precio por nosotros. Y el mensaje de Jesús es bien claro en la palabra de Dios. Hoy en nuestros tiempos se ha desvirtuado este mensaje. Mire lo que dice Marcos 1:14 y 15. Dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este mismo versículo 15, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Él decía, hablando de Jesús:
Ha llegado el momento, el reino de Dios está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir y crean en las buenas noticias. Hoy por hoy, el mensaje que la gente predica es: haz una oración, recibe a Jesús y ya la hiciste. No hablan de un compromiso, no hablan de un arrepentimiento, no hablan de obediencia, no hablan de santidad, cuando el mensaje de Jesús era ese. Sí, el mensaje de Jesús era: arrepiéntete, cambia tu estilo de vida, cambia tu manera de pensar. Nosotros en nuestro tiempo es bien cómodo predicarle a alguien. Decimos: no, tú nomás recibe a Jesús y ya lo hiciste, ya tienes derecho al cielo. Pero no les hablamos de que se arrepientan, no les hablamos de que cambien su manera de vivir, su manera de pensar. Y por eso la gente, cuando le damos un evangelio light, un evangelio liviano, rebajado, pues creen que ese es el evangelio, pero ni siquiera leen la Biblia. Es por eso la importancia de estar citando escrituras en los mensajes, porque es la palabra la que es viva, es eficaz, la que convierte el alma, y es la palabra la que nos lleva nuevamente al Padre. ¿Cómo? Mostrando lo que Él quiere. La palabra de Dios nos muestra los pensamientos de Dios, nos muestra los deseos de Dios para nosotros. Ahora, un día se encontró una persona con Jesús, Nicodemo. Él era un estudioso de la ley, era uno de los líderes, uno de los maestros. Y cuando está hablando con Jesús, Jesús le dice: Nicodemo, de nada te sirve tu religión, de nada te sirve todo lo que tú sabes si no naces de nuevo. En pocas palabras le está diciendo: estás muerto, estás muerto espiritualmente. Sin el nuevo nacimiento estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo vemos en Efesios 2:1. Ahora, imagínense a Nicodemo, que él sabía la ley completita. Él era un maestro de la ley, él sabía. Era uno de las personas principales ahí en la sinagoga. Y que Jesús le diga: de nada te sirve tu religión, te vas a ir al infierno, al Hades o como le llamen. Y le dice Jesús: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dice: ¿qué es esto? ¿Tengo que entrar nuevamente por el vientre de mi madre y volver a salir? Y dice: no se trata de eso, tienes que nacer en el Espíritu. El que nace de Espíritu y nace en el agua. O sea, Nicodemo no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Es un nacimiento espiritual. Es un encuentro con Dios donde el Espíritu Santo viene a tu vida cuando tú reconoces tu condición e invitas a Jesús. Juan 1:12 y 13 nos dice: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen ¿de qué? Nacen de Dios. Nosotros no podemos hacer que nadie nazca de nuevo. Es el Espíritu Santo, es una obra sobrenatural. Pero mira lo interesante, dice: mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Dos cosas: creer y recibir. ¿Qué pasa cuando creemos en Él y lo recibimos? Dice que nos da ¿qué? Nos da un derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que si alguien no cree, que si alguien no ha recibido a Jesús, no es un hijo de Dios, es una creación de Dios. Y mucha gente le dice: no, todos somos hijos de Dios. Bueno, ¿de cuál Dios? Porque Dios pone sus condiciones. Nosotros estábamos perdidos por causa del pecado de Adán y Eva. Todos venimos con ese pecado, y a través del sacrificio de Jesús nuevamente nos podemos acercar. Y para ello Dios dice: necesitas recibir, necesitas creer, necesitas arrepentirte e invitar a Jesús para que vengas un nuevo nacimiento en tu vida, y este nacimiento es algo sobrenatural. Ahora, ¿qué significa seguir a Jesús? O sea, yo lo recibo, yo lo invito a mi vida, me arrepiento de mis pecados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué significa? Significa que hemos decidido creer en Él y hemos establecido una relación reconociendo nuestra condición pecaminosa y necesidad de un cambio en nuestras vidas. Si alguien no reconoce su condición, si alguien no se da cuenta cómo está, no va a cambiar. Para que un alcohólico reconozca, en Alcohólicos Anónimos, lo primero que le dicen: tú tienes que reconocer que eres un alcohólico. Mientras no reconozcas eso, no hay un cambio en tu vida.
Para que tú y yo tengamos un cambio, necesitamos reconocer que necesitamos a Dios y que estamos muertos y que estamos mal delante de Dios. Porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos ha dado vida y esta vida se encuentra en su Hijo Jesucristo. Ahí encontramos nosotros esto. ¿Por qué estoy hablando esto que es básico? Porque mucha gente no entiende el evangelio. Mucha gente piensa que porque nos heredaron una religión de niños y esa religión es la que hemos tenido y que si un día nosotros nos morimos nos vamos al cielo porque tenemos una religión, y eso es radicalmente falso. No dice eso la palabra. Nadie se salva por tener una religión. Es una relación con Dios la que te lleva nuevamente al Padre. Y que si estás muerto, si estás ciego, si estás perdido, ¿qué necesitas? Necesitas un Salvador. Si estás ciego, necesitas que te den vida, que te den la luz de Dios. Y esa es a través de la palabra y una relación con Dios. Juan 8, 31 y 32 dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis que verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra de Dios? ¿Qué significa? Es vivir de acuerdo, es estar en armonía con la palabra de Dios, es ir poniendo los principios de Dios, aplicarlos a mi vida y obedecerlos. Eso significa permanecer en la palabra, ser obedientes. Uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestros tiempos es que no nos gusta obedecer, no nos gusta respetar las reglas. Si pudiéramos cambiar las reglas, ¿cuántos de los muchachos que están aquí, si le dijeran, oye, ¿cuál crees que sería la calificación mínima para pasar exámenes? ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? Con un 3 se conformaban, ¿verdad? Un 5. Pero no ponemos las reglas nosotros. Imagínense si ponemos las reglas en todo, en el matrimonio, en la forma de llevar nuestra vida, haríamos un caos. Y así estamos en un caos. Dios estableció principios, estableció leyes para vivir y poder tener una armonía en nuestra vida. Entonces Jesús es muy claro, si tú permaneces en mi palabra, vas a ser mi discípulo. ¿Qué significa? Que si no obedezco a Dios, que si no obedezco su palabra, que si no hago lo que Él me dice, ¿soy un discípulo? No, no soy un discípulo, soy un religioso. Y es ahí donde nos podemos convertir en ateos, porque decimos que creemos, pero no hacemos. El ateo sabe que existe Dios, pero no lo reconoce. ¿Sabe usted que el diablo sabe que existe Dios? El diablo cree en Dios, pero no hace lo que Dios dice. Sabe que existe, es más, conoce la palabra. El diablo le puede decir versículos, pero no hace nada con respecto a lo que él cree que es real, porque va contra sus principios, va contra lo que Dios dice. Amén. Ahora, el cristianismo es mucho más que solamente creer en Dios. Usted le pregunta a alguien, ¿quiénes creen en Dios? Y todos creen en Dios. Pero la cuestión no es el creer acá en nuestra mente, sino es bajarlo a nuestro corazón y empezar a caminar de acuerdo a mis convicciones. Para conocer a Dios tenemos que buscarlo. Me buscarán y me encontrarán, dice un versículo, pero si me buscan de todo corazón. Dios está ahí, Dios no está escondido. Dios quiere que tú y yo le conozcamos. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra, a través de los profetas, a través de Jesús. Dios se ha dado a conocer. Pero nosotros hoy en nuestro tiempo no hemos entendido que el evangelio no se trata de una religión nada más. Se trata de una vida diferente, una vida que va acorde a la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice, nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no le obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Claro. Si yo digo que yo soy un seguidor de Dios, si yo digo que camino con Jesús, ¿qué tengo que hacer? Caminar con Jesús.
Dice un versículo en Amós 3:3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. A veces nosotros caminamos con personas y no estamos de acuerdo. Pero con Dios no podemos hacer eso. Tú no puedes ir caminando con Dios y decir, no, Señor, pues eso dices tú, pero yo no estoy muy de acuerdo. Eso es lo que tú crees, pero a mí eso no me gusta. Mucha gente va tironeando con Dios, va negociando, va peleando con Dios. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en lo que Dios dice. Porque no se acomoda a nuestros deseos. Y por eso tenemos gente religiosa. Por eso existen tantas religiones. Hay bautistas, presbiterianos, metodistas, hay hindús, hay mormones, cienciología, hay un montón de religiones, hay más de 1000 religiones. Y todas aparentemente apuntan a Dios, pero cada quien tiene su manera diferente de acercarse y cada quien tiene su Dios. Por eso es relevante que tú y yo tengamos un encuentro con Jesús, que conozcamos la palabra, que empecemos a leerla, a escudriñarla, que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe para poder caminar una vida diferente. Amén. No una vida religiosa. Ahora, déjeme decirle algo bien importante. Cuando tú tienes sed, imagínese que usted tiene mucha sed. Yo le digo, aquí hay agua. Pues sí, tengo sed, pero usted no hace nada por buscar, por saciar esa sed. Y le dicen, pues hay agua, pero ahí hay una coca, tómese un cafecito. ¿Usted cree que eso le va a saciar su sed? ¿Cuánta gente tiene sed de Dios? ¿Hoy usted tiene sed de Dios? ¿Qué hace para apagar esa sed? ¿Qué hace? ¿Va a la iglesia? ¿Canta? ¿Ora? ¿Qué hace para saciar su sed? Mucha gente tiene sed y dice, deme una coca bien fría, póngamele hielos. Eso no te quita la sed. Lo mismo pasa cuando tú y yo tenemos una necesidad de nuestra alma y queremos suplir esa necesidad. El vacío que tú y yo tenemos solamente Dios lo llena. No lo puedes llenar con religión. No lo puedes llenar con buenas obras, haciendo cosas, sentir que eres más. Eso no va a llenar tu vacío. Cuando tenemos sed de Dios, Él satisface ese deseo. Y cuando continuamos buscándolo, llegamos a conocerlo cada vez más íntimamente. Cuando continuamos buscándolo, ¿usted cree que Dios se va a esconder? Si lo que Él quiere es que tú y yo le conozcamos. Dios no está escondido, dice que Él vino hace muchos años, nos mostró a través de Jesús lo que Él es, pero nos muestra a través de la palabra y a través de la misma creación nos dice que Él existe y que nos ama. Dice un canto de Adrián Romero, me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Y que cuando vemos cada amanecer, Él me está diciendo que me ama. Cuando veo las estrellas, Él me dice que me ama. Cuando veo la sonrisa de alguien, Dios me dice que me ama. Solo que nosotros estamos muy ocupados en nuestras cosas. El trabajo siempre lo vas a tener. Tus hijos los tienes un tiempo, pero un día se van de casa. Lo que siempre vas a tener es la presencia de Dios y tú la buscas. Dios está ahí. Mire, me encanta el Salmo 63:1, porque es un clamor del salmista, de David, de una necesidad que él tenía de que Dios supliera esa sed, esa pasión que él tenía. Mire, el Salmo 63:1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Lo primero que me gusta de David es que dice, tú eres mi Dios. O sea, no eres un Dios más, tú eres mío. O sea, yo puedo acercarme porque tú eres mi Dios. Dice, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Él está clamándole a Dios y le está diciendo, tengo sed, necesito que tú suplas, que tú me llenes. Pero mire lo interesante, dice, todo mi cuerpo te anhela. No es solamente mis pensamientos, todo mi ser te anhela. Y dice el Salmo más adelante en el versículo 2, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Cuando uno tiene una relación con Dios, cuando uno empieza a buscar a Dios, Dios se manifiesta y te muestra cómo es Él, lo que Él quiere. Y eso te hace tener una seguridad de decir, Él es mi Dios y yo soy su hijo. Él es mi Padre y Él me guarda, Él está conmigo. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Mire decir eso, tu amor inagotable es mejor que la vida. O sea, la vida no tiene sentido si tú no estás.
Dice, ¿cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Te alabaré mientras viva. Mucha gente le pide cosas a Dios y cuando Dios no se las da como ellos quieren, se enojan con Dios y ya no lo buscan. Él está diciendo, te voy a alabar mientras viva. Usted y yo sabemos que David pasó momentos de persecución, momentos difíciles. Sin embargo, Dios siempre estuvo con él. Amén. Luego el versículo 5 dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. El 6 dice, recostado, cuando me quedo despierto. Dice, recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Mire la diferencia entre nosotros y el salmista. Dice, yo estoy acostado ahí en mi cama. Me quedo despierto pensando y meditando ¿en qué? En ti. ¿En qué meditas antes de dormirte? Eso marca una gran diferencia de cómo estás tú hoy. Si tú estás meditando en tus problemas, en lo que no tienes, en lo que podrías tener o en lo que podría pasarte, no vas a dormir. No podrás decir en paz me acostaré y así mismo roncaré o dormiré. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no están en Él. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Nosotros tenemos que aprender a pensar lo que Dios dice. El salmista sabía, dice, yo estoy acostado. Antes de dormirte, ¿qué haces? ¿Qué ves? La tele. ¿Y qué ves? La novela, las noticias, algún programa, algún partido de fútbol. Dependiendo de lo que tú estés meditando en tu corazón, es lo que vas a estar alimentando. Y el salmista decía, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante unos minutos. Eso dice, meditando en ti durante la noche. Él está pensando en Dios. Dice, Él está conmigo, Él es mi ayudador, Él es mi pastor. Si Él está conmigo no me va a pasar nada. Y Él está pensando eso. ¿Qué trae como resultado de pensar en Dios? Paz, gozo, fortaleza. Necesitas cambiar tu manera de pensar. Necesitas pensar en las cosas que Dios te ha prometido y en lo que Él es. Salmo 63:7 dice, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Como Él es tu ayudador, ¿qué haces tú? Él te ayuda. Dice, no temas, yo soy contigo, yo te ayudo. No tengas temor, yo te esfuerzo. El salmista dice, tú me ayudas y yo canto. ¿Usted sabe que Dios le ayuda? ¿Y qué hace usted? Canta, le da gracias. No siempre vas a tener todo lo que tú quieres, pero Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Dice, canto de alegría a la sombra de tus alas. ¿Por qué a la sombra de tus alas? Porque Él sabe que Dios lo está protegiendo. El Salmo 91 nos habla de eso, a la sombra de tus alas. Ahí nos refugiamos bajo las alas del Altísimo. Y dice el 8, me aferro a ti, tu mano fuerte derecha me mantiene seguro. Tú y yo tenemos que aferrarnos a algo que no se mueva, a algo que no cambie, y es Dios. Nos agarramos de su mano poderosa. Y Dios dice, yo te tengo en mi mano, nadie te puede tocar. Nadie te puede arrebatar de mi mano. Yo soy más que suficiente. Soy tu proveedor, soy tu sustentador, soy tu escudo. No tengas miedo. Amén. Ahora la pregunta de los 34,000. ¿Te ha transformado Dios? ¿Has cambiado a causa de Él? ¿Ha habido un cambio ahora que dices que tienes a Jesús en tu corazón? Ahora que estás viniendo a la iglesia y empiezas a buscar a Dios, ¿ha habido un cambio? Porque si no ha habido un cambio en tu vida con respecto a una relación con Dios, permíteme decirte, a lo mejor ni siquiera has nacido de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, Él trae vida inmediatamente. Pone a su Espíritu Santo y ese nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo es poderoso. Y ahí está esa vocecita que te está diciendo, estás mal, tienes que hacer tal cosa, no hagas aquello. Tenemos que ser sensibles, pero si no ha habido un cambio en nuestras vidas con respecto a nuestra relación con Dios, si seguimos siendo las mismas personas, si nos da lo mismo hacer el bien que hacer el mal, ten cuidado. Es muy probable que no hayas nacido de nuevo. Y necesitamos un cambio en nuestras vidas.
Y si no es así, es posible que seas un cristiano ateo, que vengas a la iglesia, que estés lleno de religión, pero no tengas una relación con Dios. ¿Por qué me dice eso, pastor? Me ofende. Bueno, venga, vamos a orar entonces. Si eso le ofende, vamos a orar. Porque si la verdad nos confronta y nos dice que la palabra es como un espejo y Él me está mostrando lo que yo soy y no va acorde a lo que Dios dice, tenemos un problema. Necesitamos alinearnos. Necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Conocer a Dios hace que quiera hablarles de Él a los demás. Cuando alguien está enamorado, ¿qué hace? ¿Quieres estar con la persona que amas? ¿Sí o no? Porque ese amor dice, yo quiero estar con ella. Cuando uno está enamorado, nada más está hablando de la persona que ama o de lo que ama. ¿Estás enamorado de Dios? ¿A cuántos le hablas de ese amor? ¿A cuántos le compartes de tu fe? ¿A cuántos les dices lo que Dios ha hecho en ti? Conviene que hablemos. Amén. Conocer a Dios y poner en práctica su palabra te llevará a un crecimiento espiritual y a una transformación sobrenatural de tu vida. Yo tengo más de 25 años de ser cristiano y mi vida ha sido radicalmente cambiada. De dejar muchas cosas que yo hacía antes, ¿sabes qué? Esto no lo cambio porque he descubierto que el amor de Dios está sobre mi vida y eso no lo cambio por nada. Yo le sirvo a Dios porque estoy enamorado de Él, porque estoy apasionado y agradecido con Él. No hay mejor deleite que estar en la presencia de Dios. No hay mejor deleite que servir a este Dios. El mejor jefe, el mejor padre que podemos tener es Dios. Nos perdemos de muchas cosas por andar pensando en nuestras propias religiones o nuestras propias maneras de acercarnos a Dios. A la gente le dice, no, tú tienes, para agradar a Dios tienes que hacer esto, esto y esto, hacer una manda, irte de rodillas, dar tanto dinero. Dios no dijo eso. Dios dijo, quiero un corazón obediente, quiero un corazón sensible, un corazón que me busque, que me anhele. Y cuando tenemos un cambio sobrenaturalmente, Dios empieza a obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo, su palabra, nos va llevando a una dirección diferente a la del mundo. Muchos dicen ser cristianos, pero no oran. No oran porque dicen, no, pastor, es que es bien aburrido, me da sueño. O a lo mejor de niño te decían, ándale, vayas a orar, para que se duerma. Y te lo decían como un castigo y ahora pues oras y te duermes. Pero la oración debería ser un deleite porque es tener plática, es tener comunión con Dios. Y la mayoría de los cristianos no han encontrado su deleite en la intimidad con Dios, en buscarle. ¿Por qué la gente no ora? Porque creen que la oración no es poderosa. Porque no han conocido a Dios en la intimidad. Yo te aseguro que si tú te metes a la presencia y empiezas a buscar y Dios se manifiesta, tú no vas a querer salir de su presencia. Eso es real. Las personas que fueron tocadas por la presencia de Dios nunca volvieron a ser las mismas. Dios las transformó. Ahora, si la oración es tan importante y poderosa, ¿por qué no oramos más de lo acostumbrado? Los miércoles estamos hablando sobre oración y estamos estudiando por qué orar, cómo orar, el poder de la oración, todo lo que tiene que ver con la oración para que entendamos la magnitud que esto implica. La oración es tan importante que Jesús pasaba mucho tiempo orando. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero Él es Dios mismo. Y ¿sabe qué? Jesús reconocía su necesidad de oración. Lucas 6:12 dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios. ¿Cuánto tiempo? Oró toda la noche. ¿Cuánto tiempo oramos nosotros? Él es Jesús, nosotros somos humanos. ¿Cuánto tiempo oramos? Si Él era Dios, oraba toda la noche. ¿Cuánto tiempo deberíamos de orar nosotros? Mínimo. ¿Sí me estoy explicando? Somos hijos de Dios. Un hijo de Dios va a la presencia, habla con su Padre, platica con Él, le explica todo, le bendice, le adora y luego se va contento. Nosotros no hemos encontrado ese deleite. ¿Sabe qué? Nos falta esa profundidad con Dios. ¿Cómo puedo saber que alguien es cristiano o no es cristiano? La Biblia me da una pauta muy clara. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis, por lo que hacen.
Y hay un versículo en Mateo 7, 20 y 21 que dice, así es, de la misma manera que puedes identificar a un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones, por lo que hacen, por sus frutos. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que diga, no, Él es mi Señor, sí, pero aquí hay algo bien claro. No todo el que diga Señor, Señor, sino el que obedezca, el que haga lo que Dios ha dicho. Ese es el requisito. Luego el versículo 22 y 23 dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Imagínate ese momento, que tú llegues, ay Señor, ya mira todo lo que hice. Dices, no te conocí, nunca me buscaste, nunca me obedeciste. Hiciste cosas, pero lo más importante, que era estar en mi presencia, ser obediente a mi palabra, no lo hiciste. Por eso hoy la gente se le hace tan fácil pecar, porque no conocen a Dios. La gente tan fácil peca, miente, engaña, soborna, porque no conocen lo que Dios ha dicho en su palabra. Imagínese que tú llegues a la presencia y digas, aléjate de mí, no te conozco. ¿Cómo te sentirías? Ser rechazado. Nosotros rechazamos a Dios cuando hacemos lo que nosotros queremos. Y hay una verdad. En Gálatas 6, 7 dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosechará lo que siembra. ¿Qué has estado cosechando? Lo que has sembrado. ¿Te gusta lo que estás cosechando hoy? Si no te gusta, tienes que cambiar. Cambia la semilla que estás sembrando. Es el resultado de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, lo que el día de hoy tenemos. Mire, Apocalipsis 20, 12 dice, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, dice, de pie, delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Un día estaremos frente al tribunal de Jesús, al tribunal de Dios, en el juicio. Y abrirán los libros. Y lo primero que van a hacer es buscar si tu nombre está escrito ahí. Si tú recibiste a Jesús, si tú fuiste una persona que se acercó a Dios, se arrepintió, van a encontrar tu nombre. Pero dice que cada quien será juzgado de acuerdo a lo que ha hecho. ¿Crees que Dios no te ve? Cuando estás en la computadora, cuando estás teniendo pláticas que no edifican, cuando vives una vida de pecado, cuando te acuestas con alguien que no es tu esposo o tu esposa, ¿tú crees que Dios no ve eso? No hay nada que se pueda esconder de los ojos de Dios. En la iglesia hay mucho pecado. ¿Sabe por qué? Por la falta de revelación de nuestro Dios. Dios es fuego consumidor. A Dios no se le pasa nada. Cuando nos llamen a cuentas, ¿qué le vamos a decir? Ay, Señor, pues yo me acosté con mi novia porque pues nos amábamos. Tú dices que Dios es amor. Sí, pero eso es pecado. El sexo es dentro del matrimonio. Aunque hay amor, aunque te vayas a casar, tiene que ser en el tiempo de Dios y los términos que Dios dice. Estar viendo pornografía también es pecado. Estar murmurando de otros también es pecado. Robar, mentir es pecado. ¿Por qué lo hacemos? Porque no le tenemos temor a Dios. Porque pensamos que una mentirita blanca no afecta en nada. Yo conozco, he oído gente que dice, tuve que echar mentiras, pastor, cabo, una mentirita piadosa. No hay mentiras chicas o grandes, no hay pecados de colores o de tamaños diferentes. Pecado es pecado, blanco es blanco, negro es negro, no hay términos medios. O eres caliente o eres frío. A los tibios dice que Dios los va a vomitar de su presencia.
Perdone que le hable así, pero ¿sabe qué? No estamos entendiendo el evangelio. Dios es amor, claro que es amor, pero también es justo. Él no va a permitir que entre pecado al cielo. Si no te arrepientes de tu manera de vivir, si no cambias, Dios no va a hacer nada porque Él ya hizo lo que tenía que hacer. Dios ya puso todas las cosas para que tú y yo tengamos acceso al Padre, para que vivamos una vida diferente. Amén. ¿Qué nos hace ser un verdadero cristiano? ¿Qué hace la diferencia? Nuestra vida, cómo vivimos, nuestros hechos, nuestro ejemplo. Con eso demostramos lo que realmente crees. Tú no necesitas decirme que eres cristiano. Tu forma de vivir es lo que dice realmente lo que tú crees. Si tú no reflejas el amor de Dios, quiere decir que no crees en Dios. Sencillo. Mateo 7:24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué hace un creyente, un verdadero cristiano? Dice, oye las palabras y lo que hace, las pone en práctica. Y eso es comparado con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? ¿Qué significa la roca? Cristo, la palabra, los cimientos, los fundamentos es Dios, es su palabra, es Jesús. Oír y hacer la palabra produce una vida estable y segura emocionalmente y espiritualmente. Lo voy a repetir otra vez. Oír y hacer la palabra produce una vida estable y segura emocionalmente y espiritualmente. ¿Cómo te encuentras esta mañana emocionalmente? ¿Cómo te encuentras espiritualmente esta mañana? Tiene que ver mucho cómo tú oyes, cómo tú aplicas y cómo te relacionas con Dios. Si tú no te relacionas con Dios, si tú solamente escuchas y no haces, estás edificando tu vida sobre la arena. Y cuando venga un problema, te vas a zarandear y te vas a caer. Necesitamos edificar sobre su palabra. Necesitamos buscar a Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, hoy te invito a que reconozcas tu vida, a que tú le pidas a Dios perdón por tu manera de vivir. Si tú has estado viviendo en pecado, hoy es una mañana en la que tú te pongas a cuentas con Dios. A mí no me tienes que decir nada. Es entre tú y Dios. ¿Cómo estás viviendo?